Mi querido compadre, mi estimado amigo, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Carlos, yo soy el compadre amigo. Y tercera parte, ¿qué hacer si encuentro algo que no me gusta de mi pareja? ¿Por qué habíamos hablado en los dos videos anteriores de algo que al parecer no tenía nada que ver con una relación? Es decir, hablamos de que la persona es su pasado, hablamos de que hay que ver cuáles son las cosas esenciales y no esenciales de la relación, pero ¿eso qué tiene que ver? Vamos a empezar a darle forma a este tema que, como lo dijimos en el primer video, no es difícil, es complicado, porque tiene muchos elementos. Bien, vamos a ver qué sucede en el noviazgo. Hay varios tipos de noviazgo. No hablaré de edades, sino más bien de características. De tal forma que cada uno de ustedes puede ver cuál es la situación en la que está o cuál es la situación por la que pasó, para que podamos encontrar un punto en común y qué hacer con las cosas que no me gustan de mi pareja. Empecemos con el primer punto, con el primer tipo, que es el noviazgo, vamos a llamarlo así, inocente. Es aquel noviazgo de manita sudada, es aquel noviazgo de la primera experiencia, es aquel noviazgo en donde la primer caricia, el primer beso, son noviazgos que son muy hermosos, pero al mismo tiempo les hace falta mucha madurez. Son noviazgos que normalmente se encuentran en un estado como de caminando en las nubes. Así de bonitos son. Todo es color de rosa, todo es bonito. ¿Qué pasa con esas personas cuando encuentran algo que no les gusta de su pareja? Pues lo primero que sucede es que se enojan, es decir, tienen una discusión, y como no tienen las herramientas suficientes para sobrellevar ese, vamos a ponerlo así, accidente, normalmente viene una ruptura después de la primera pelea. Por ejemplo, en este tipo de noviazgos me viene a la cabeza el momento en el que van a cumplir 1 mes o 2 meses y a uno de ellos se le olvida la fecha. Entonces, se genera una discusión y bueno, pues por el olvido de la fecha, pues deciden separarse. Es una especie como de pretexto muy sencillo, pero pues es un tipo de situación que se da en este tipo de noviazgos porque les hace falta mucha madurez. Entonces, ese es el primer tipo, el noviazgo inocente, por llamarlo, por ponerle un nombre para catalogarlo. El segundo noviazgo es el noviazgo apasionado. Creo que ya su nombre dice de qué tipo de noviazgo es. Hay demasiado contacto físico, hay mucha intimidad. Y cuando se encuentra una característica que no me gusta de la pareja, la mayoría de las veces se cubre teniendo intimidad. Entonces, ¿qué pasa con este noviazgo? Si este noviazgo evoluciona a una relación más seria, como ya es el matrimonio, como ya es vivir juntos, decidir formar una familia, si este tipo de noviazgo no madura, entonces se van a quedar con que su manera de resolver sus problemas es precisamente teniendo intimidad. Pero va a llegar un momento en que los mismos problemas y las mismas discusiones y las mismas diferencias que no arreglaron en su momento va a sobrepasar el deseo de querer tener
esa intimidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que la intimidad se va a cortar y en el momento en el que se corta, se van a ver a sí mismos tal cual son. Y no están preparados para recibir tanta información que no esperaban recibir. Es que yo no sabía que era así. Yo no sabía que pensaba así. Yo no sabía que sus gustos eran esos. Y como ya no tienen el diluyente de problemas, entonces los problemas se convierten en algo bastante grave. Y normalmente este tipo de relaciones terminan con rompimientos bastante fuertes. Y cuando llegan este tipo de relaciones a tener una relación mucho más estable, mucho más madura, como es vivir juntos o un matrimonio, independientemente si trajeron o no trajeron hijos al mundo, van a terminar separándose. Es muy necesario que si tenemos este tipo de relación, no dejarse llevar por el hambre del cuerpo. Se necesita tener un poquito de más madurez para poder sobrellevar esta hambre, este deseo, esta pasión e intentar platicar con la pareja de las cosas que no le gustan a uno. No quiere decir que, es bastante noble las parejas que piensan y que deciden tener una abstinencia. Es muy respetable y es bastante noble. Pero no quiere decir que si una persona decide tener abstinencia en ese momento, no quiere decir que el matrimonio vaya a ser igual. O si terminan casados o si terminan viviendo juntos, no quiere decir que vaya a ser igual. Pero sí necesitan quitar el factor cuerpo para poder platicar. Oye, yo no sabía que eras así. No, pues sí, es que sí soy así. Bueno, no me gusta. ¿Qué hay que hacer? Aquí viene la información de los 2 videos anteriores. Ver a la persona con su pasado, platicar con la persona con su pasado, no juzgarlo, aceptar su pasado y platicar de las cosas que son esenciales y no esenciales en una relación futura o inclusive en esa misma relación. Entonces, cuidado con el noviazgo apasionado porque la pasión puede cegar a la pareja. Tercer tipo de noviazgo, el noviazgo que ya está pensando en hacer un futuro. No quiere decir que en los otros 2 tipos de noviazgo anteriores no se esté pensando en hacer un futuro. No quiere decir eso. Pero cuando ya se llega a este estado de querer un futuro con la persona con la que estoy yo conviviendo, entonces hay que ver otras cosas que cuando se están viviendo en estos noviazgos anteriores normalmente no se ven. Por ejemplo, ya se busca una pareja definitiva. En los noviazgos anteriores, si existe una ruptura, pues hasta cierto punto no pasa nada. Es experiencia y adelante. Quiero una pareja, busco otra pareja. No quiero otra pareja, me quedo soltero por un rato. En este tipo de noviazgo, en donde ya se está buscando un futuro, es bien importante platicar acerca de la información de los otros 2 videos anteriores. Ahora sí, aquí viene la verdadera intimidad. Ah, caray, pero ¿qué no tener intimidad? ¿Es eso la verdadera intimidad? Sí, pero hay otra intimidad que es todavía mucho más personal y que prácticamente casi nadie comparte. Y está aquí. El corazón propio. Cuando yo abro mi corazón, cuando le digo a la otra persona, me gusta esto, este soy yo. Imagínense la felicidad de ser
uno mismo. De que en mis relaciones anteriores, por ejemplo, por poner un ejemplo, es que en mis relaciones anteriores yo no podía decir que me gustaba coleccionar figuras de acción. Es que en mis relaciones anteriores yo no podía decir que me gusta el cosplay. Es decir, vestirme con disfraces para ir a una convención de cómics o lo que sea. O sea, ser apasionado de los disfraces, construir tus propios disfraces y luego ir a la convención y sacarte fotos. O sea, es que yo no podía hacerlo con mis relaciones anteriores. Y con esta relación le abro mi intimidad. Qué hermoso cuando tu pareja agarra y te dice, no manches, qué padre, qué bien. Oye, ¿puedo ayudarte a hacer un disfraz? ¡Pum! Toda la vida se te abre. Toda la vida por delante se te abre. Y por el contrario, qué difícil, qué duro, qué doloroso cuando abres tu intimidad a la persona con la que quieres hacer un futuro y te dice, ¿tú coleccionas juguetes? ¡Qué infantil! ¿Tú te vistes como los personajes de las caricaturas? ¿A qué hora maduraste? Eso es un golpe directo a la intimidad. Por eso les digo que la intimidad no solamente es entregar el cuerpo. La intimidad es abrir lo que hay aquí adentro. Nuestros más grandes deseos, sueños, lo que nos caracteriza, nuestros más íntimos gustos. Esa es la intimidad más fuerte que tenemos. Ahora, no he hablado acerca de la característica más importante en este tipo de noviazgo que busca un futuro. La palabra es compromiso. El compromiso que estoy haciendo con esta persona de que le voy a entregar mi ser, mi intimidad, mi intimidad. Y esa persona, recíprocamente, hará lo mismo. ¿Qué sucede si nos encontramos ya en esta fase de un noviazgo futuro y nos encontramos con una persona que no me está abriendo su intimidad como yo se la estoy abriendo? Se puede deber a varios factores, pero aquí solamente voy a tocar uno o dos factores. El primer factor es que la persona no está acostumbrada a abrir su intimidad. Le cuesta trabajo abrir, le cuesta trabajo confiar, le cuesta trabajo platicar de las cosas más íntimas. Y el segundo punto es, yo no te abro mis cosas porque no quiero. ¿Darme? ¿Yo? ¿Darme a mí? No, yo no quiero. Tú dame todo lo que quieras, pero yo no te voy a dar nada. En el primer caso, estamos hablando de una timidez, de un obstáculo grande que tiene la persona y que, pues, con mucho cariño, con mucha paciencia y con mucho amor, se puede resolver. En el segundo caso no hay mucho que hacer. El tinte es el egoísmo. Una persona egoísta de la raíz es una persona muy difícil de tratar. Comúnmente se les llama personas tóxicas. Pero, ¿y qué hacer cuando me tocó una de esas personas? Conocerla. Conocer la raíz de su egoísmo e intentar ayudar a esta persona a que sea menos egoísta. No es imposible, al contrario, se puede sacar de ese estado a esa persona. Requiere muchísima fuerza de voluntad, requiere muchísimo cariño, muchísimo amor, requiere mucha motivación, pero sí se puede hacer. Bien, es bien importante que en esta etapa del noviazgo pensando a futuro, no se le tenga miedo al abrirse a la otra persona. Inclusive, la vulnerabilidad, que la otra persona detecte
que uno está siendo vulnerable, es bastante positivo, porque uno se puede dar cuenta precisamente de qué tan generosa o qué tan egoísta es la persona. Si la persona detecta mi vulnerabilidad y la acoge y la protege como el gran tesoro que nosotros le acabamos de brindar, es una persona que vale la pena. Si esa persona, por el lado contrario, toma nuestra vulnerabilidad y la usa en contra de nosotros, esa persona no es tan buena para nosotros. Porque ya, imagínense, desde el noviazgo ya se está aprovechando de nosotros. ¿Qué no hará si llegamos al matrimonio? Imagínense. Ahora, en esta etapa es muy recomendable que si la pareja no llega a un estado en donde se ponen de acuerdo en sus valores y antivalores, porque también es muy importante hablar de los antivalores. Entonces, es más preferible una separación que un divorcio después de tantos años de casados, e inclusive los que no tienen que ver con la separación sean los que más sufren. Es más recomendable que en esta etapa haya esa separación. Y algo muy importante que se me estaba pasando. En esta etapa, evidentemente hay algunas parejas que deciden irse por el lado de la castidad, es decir, no tener relaciones íntimas, y hay otras parejas que deciden irse por el lado de tener relaciones íntimas. Cuidado con caer en el usar las relaciones para tapar los defectos de la persona. Cuando haya un problema, no vayan por ese camino. Más bien, platíquenlo. Y finalmente, y esto es muy importante con respecto a los puntos de conocer a la persona. Cuando uno conoce a una persona y le gusta y le pide que sean novios, tengan esto muy en cuenta. La vida de la otra persona, para esa persona, no tiene defectos. Esa persona ha vivido su vida pensando que la está viviendo lo mejor que puede. Por tanto, si nosotros, fíjense lo que les voy a decir ahorita, desde nuestro punto de vista, vemos que esa persona tiene un defecto, es desde nuestro punto de vista, no es que la persona tenga un defecto, es que nosotros estamos viendo según nuestro criterio que tiene un defecto. Cuando lleguen a este punto, platíquenlo, pero no lo platiquen desde el punto de vista yo te voy a juzgar. No. Platíquenlo desde el punto de vista, encontré esto. Quiero saber tu opinión, porque según yo, esto está mal. Ah, qué diferencia, ¿verdad? ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Bien, ¿cómo saber dentro de esta esfera de noviazgo, pensando a futuro, cómo saber si esa persona, si esa es la mejor pareja para mí? Aquí yo creo que el ejemplo que puse anteriormente del cosplay, yo creo que es el mejor ejemplo, en donde abrimos nuestra verdadera intimidad a la persona, se la confiamos a la persona, y la persona no solamente nos apoya, sino que nos hace ser mejores personas todavía. Agarra nuestro tesoro y nos dice, este tesoro no solo lo voy a cuidar, sino que lo voy a limpiar, lo voy a pulir para que esté más hermoso. Ese tipo de personas valen la pena. Y cuando encuentren ese tipo de personas, agárrenlas con las dos manos, quédense con esas personas y púlanse juntos para ser
mejores personas todos los días. ¿Cómo saber que esa persona no es para mí? Si yo le abro mis tesoros, se va a burlar de mí. Si yo le abro mis tesoros, se va a aprovechar de mí. Si yo le abro mis tesoros, va a tomar ventaja de mí. Evidentemente, pues me va a hacer sentir muy mal. Entonces, cuidado con ese tipo de personas. Necesitamos tener la capacidad para detectarlas y tener cuidado con esas personas. Ahora, una relación sin compromiso no es una relación, es una conveniencia. Si yo no tengo el compromiso, aunque estemos casados o no, aunque vivamos juntos y no tengamos el papelito, si no hay compromiso, no es una relación, es una conveniencia. ¿Qué hacer si yo estoy en esa situación? ¿Cómo le puedo yo decir a mi pareja que encontré algo que no me gusta y solamente lo estoy tolerando porque como no hay compromiso, se me va a ir? ¿Qué hacer? Bueno, necesitamos tomar la información de los primeros 2 videos, traducirla al lenguaje de esa persona y hablar con esa persona de tal forma que si hablamos en su lenguaje, en vez de tomarlo como un juicio o como un ataque, probablemente lo tome desde el punto de vista estoy preocupado por ti y quiero hacerte ser una mejor persona. De esto hablaremos en el próximo video, qué hacer cuando encuentro algo que no me gusta en mi pareja, ya dentro del ambiente matrimonial o del ambiente de viviendo juntos. No se les olvide suscribirse al canal, me apoyan muchísimo con su suscripción. No se les olvide darle like y si les gustó el video, compartan y activen la campanita de notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Nos vemos. Saludos, mi amigo. Saludos, compadre.